Pero antes de iniciar el tema de seguridad, vamos a tener un enlace muy rápido con Nuevo León, porque hoy damos el banderazo de salida de la construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo. Están allá Jesús Esteva y Andrés Layuz. Entonces, si me ayudan, hacemos primero el enlace y luego, siéntense por favor, y luego vamos ya al informe de seguridad. Adelante. ¿No están? Pues entonces vamos a seguridad. Se quedaron dormidos allá. Bueno, no aquí, allá. Bueno, entonces vamos primero con Marcela. Al cerrar la conferencia, hacemos el enlace entonces. ¿Belmont? ¿Ya están? Bueno, entonces vamos al enlace y luego seguridad. Jesús, buenos días a todos. Buenos. Entonces vamos al enlace y luego seguridad. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Buenos días, Presidenta. Con su permiso, el día de hoy nos da mucho gusto encontrarnos en el municipio de Salinas, Victoria. Y estamos con el gobernador de Nuevo León, con el presidente municipal de Salinas, Victoria, con el maestro Andrés Layuz y con el ingeniero Ricardo Ibarra de la empresa Ingenieros Civiles Asociados. El día de hoy pues estamos dando cumplimiento a el compromiso de la construcción del tren del norte que viene de México hasta Nuevo Laredo, son 1,200 kilómetros, y el día de hoy estaremos dando banderazo a el tramo que va de Saltillo a Nuevo Laredo, que son 396 kilómetros. Y aquí cedo la palabra al gobernador de Nuevo León y posteriormente al maestro Andrés Layuz. Muy buenos días, un fuerte abrazo, Presidenta Claudia Sheinbaum, desde Salinas, Victoria, Nuevo León. Muy contentos, muy agradecidos. Aquí al secretario de Comunicaciones, al maestro Layuz y a todo México decirles que este tren del norte nos trae mucho entusiasmo. Es un tren que se había esperado por mucho tiempo. Hoy damos el banderazo y me da mucho gusto que hayamos iniciado con el tramo que va de Saltillo a la ciudad de Monterrey y de Ciudad de Monterrey a Nuevo Laredo. Cuente con todo el apoyo de la gente de Nuevo León. Este proyecto va a traer muchísimo empleo, muchísima derrama. Vamos a estar trabajando en conjunto porque además va a colindar con proyectos de infraestructura muy importantes del Estado como la línea 4 y 6, y todo este transporte de pasajeros va sin duda a beneficiar la movilidad del Estado de Nuevo León. Muchas gracias por este gran proyecto. Arranca el tren del norte y le doy la palabra al maestro Layuz, quien va a dar los pormenores. Muchas gracias. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos y todos, con su permiso. Voy aquí a hacer una breve explicación de en qué consiste el proyecto. Hay que recordar las características del servicio que vamos a tener en los trenes que iniciaron la construcción este año a partir del compromiso de la Presidenta de la República. Lo primero es que vamos a tener vías dedicadas. Esto quiere decir que el tren de pasajeros va a ir sobre su propia vía, con velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora, y que habrá estaciones principales y secundarias. Ahorita les mostraré cuáles son. Tenemos estaciones también terminales, que son estaciones más grandes, estaciones intermedias y estaciones de baja demanda en poblados más pequeños. En el caso del recorrido que va desde Saltillo hasta Nuevo Laredo, estamos dividiendo la obra en 4 tramos y estamos en este momento en Unión San Javier, que es el poblado más cercano donde estamos físicamente, donde se inicia la obra de estos 100 kilómetros que también contienen la estación de Villa Aldama.
El recorrido total desde Saltillo a Nuevo Laredo son 396 kilómetros. En unos días también ya tendremos los anuncios de inicio para el tramo Saltillo-Santa Catarina, Arroyo, El Sauz, Nuevo Laredo y la zona metropolitana de Monterrey. Las características de la construcción son las siguientes. En este tramo se van a construir los 105 kilómetros de vías de pasajeras, en donde tendremos tipo de vía sencilla. Esto se debe a que tenemos un largo recorrido en una zona plana, con el derecho de vía bastante amplio. Estamos calculando un viaducto, 15 pasos vehiculares, un paso superior vehicular, 30 puentes ferroviarios y 146 obras de drenaje. Como les decía, en este tramo tenemos la estación de Villaldama y los empleos directos que ya se están generando son 4.744 directos y 14.676 indirectos. Tenemos aquí también una imagen de cómo queda la vía una vez que se construya. Como saben, estamos usando el derecho de vía existente en la mayor parte del tramo. Tenemos aquí a un lado la vía de carga que está en operación y al lado de esa vía de carga es donde se construirá la vía de pasajeros. Como tenemos una sola vía, también cada 25 kilómetros se construye un ladero de 3 kilómetros que permite el rebase de los trenes, que por su velocidad y demanda permitirá que realmente nunca se encuentren trenes sobre la misma vía. Las estructuras se están considerando, eso sí, con 2 vías, por ejemplo los viaductos, para que después se pueda hacer una expansión futura. Y la empresa ICA, en términos de la estrategia de construcción, lo que hizo es dividir en 4 frentes este tramo de 100 kilómetros. Estamos en este momento en el primer frente de 20 kilómetros que se va a expandir en un sentido hacia el sur en el viaducto que van a construir, que tenemos aquí las características también del viaducto, y hacia el otro sentido, sobre todo van en terraplén, que es un terraplén de una altura de 1 metro. La demanda estimada que tenemos en este tramo, es decir, la población que va a beneficiar, son alrededor de 7 millones de pasajeros al año. 7 millones de pasajeros que podrán ir de Saltillo a la zona metropolitana de Monterrey, y que es una conexión cotidiana, pero también desde la zona metropolitana de Monterrey a Nuevo Laredo, donde también hay una relación cotidiana, económica y turística entre las poblaciones de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Eso es lo que tenemos. Muchas gracias. Gracias, Andrés. ¿Van a hacer banderazo? ¿Van a hacer banderazo, Jesús? Sí, presidenta. Adelante. Si hacemos el conteo, a ver si nos pasan las banderas. Bueno, pues estamos listos. 1, 2, 3. ¡Bravo! Bravo. Bueno, el día de hoy inicia la construcción del tren en el norte de Saltillo a Nuevo Laredo. Recuerden que este es el tren que va desde Ciudad de México hasta Nuevo Laredo. Se está construyendo México-Querétaro por los ingenieros militares, por el agrupamiento Felipe Ángeles, y el siguiente tramo es este que estamos construyendo en el norte, y el próximo año ya vamos a licitar las siguientes partes. Bueno, ahora sí vamos al tema de seguridad. Marcela. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Como ya mencionó la presidenta, el día de hoy, como ustedes saben, a inicio de cada mes les presentamos el reporte de incidencia delictiva con, en este caso, cifras consolidadas al 31 de agosto de 2025, y esto es con información de las 32 fiscalías estatales del país a 11 meses de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Si nos ponen la primera gráfica, gracias. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso de forma mensual. Esta gráfica va de agosto de 2024 a agosto de 2025. Destaca la disminución de 32% de septiembre de 2024
a agosto de 2025. Como se puede ver claramente en esta gráfica, en los últimos 11 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja. Iniciamos en septiembre, con el inicio de la administración, en 86.9 homicidios diario promedio en el país, y este agosto de 2025 cerró en 59.2 homicidios diarios en el país. Esta disminución, que como señalaba ya es de 32%, la siguiente por favor, implica que en agosto se registraron 27 homicidios menos que los registrados en septiembre de 2024. Ahora bien, si analizamos el promedio diario de homicidios durante los meses de agosto de los últimos años, la siguiente por favor, agosto de 2025, como también se ve claramente en la gráfica, todos estos son, las barras son los meses únicamente de agosto de los últimos 10 años. Agosto de 2025 es el más bajo precisamente desde 2015. La siguiente, por favor. En lo que respecta a la tendencia durante este 2025, en esta lámina podemos ver los promedios de homicidio, pero de forma anual. En estos primeros 8 meses del año tenemos un promedio de 68.4 homicidios diarios. Esto, si comparamos el 2018, que se registraron 100.5 homicidios diarios, es una reducción de 32% en estos 7 años. A continuación, la siguiente, pasamos a las entidades federativas. Esta gráfica nos señala los homicidios dolosos a nivel nacional, pero la distribución a nivel estatal de enero a agosto del presente año. Como ha ocurrido en los últimos meses, identificamos que 7 estados concentran prácticamente la mitad, en este caso 51% del total de los homicidios dolosos del país. En este caso, en estos primeros 8 meses del año, el primer lugar lo ocupa Guanajuato, con 11.6% del total a nivel nacional. El segundo lugar está Chihuahua, que representa 7.3% del total nacional. Tercer lugar, Baja California, con 7.1%. En cuarto lugar está Sinaloa, también con 7.1%. Quinto lugar, Estado de México, con 6.6%. Le sigue Guerrero, con 5.9%. Y en séptimo lugar está Michoacán, con 5.5% del total nacional. Ahora, en la siguiente gráfica podemos ver esta misma distribución, pero únicamente del mes de agosto de 2025. En este caso, también 7 estados concentran el 49% del total de los homicidios. Encabeza la lista Guanajuato con 9.4% del total. Le sigue Chihuahua con 7.4% y en tercer lugar Baja California con 7.1%. Ahora, si observamos el promedio diario de homicidios dolosos por entidad federativa de septiembre, la siguiente por favor, de septiembre contra agosto de 2025, observamos que 28 entidades federativas disminuyeron en su promedio diario de homicidios dolosos. Destacan 6 estados en donde se registró una disminución de más del 50% en el promedio de homicidios. Está Zacatecas con menos 82%, San Luis Potosí con menos 71%, Quintana Roo con menos 67%, Nuevo León menos 63%, Querétaro con menos 61% y Tlaxcala con menos 57%. Ahora veremos puntualmente algunos estados, sobre todo estados que en un inicio de la administración concentraban la mayor cantidad de homicidios, para ver sus tendencias en los últimos meses. Iniciamos con Guanajuato, la siguiente, gracias. Vemos, como ustedes saben, durante los primeros meses de la administración se registró un incremento entre septiembre y febrero. Sin embargo, después de detenciones importantes de generadores de violencia realizadas por el Gabinete de Seguridad, en marzo pasado los homicidios han presentado una disminución
en estos meses del 56.1%, pasando de 12.7 homicidios diarios en febrero a 5.58 en este agosto que acaba de concluir. En la siguiente, por favor, este es el estado de Baja California. Se muestra también una tendencia, como pueden ver, sostenida a la baja. En este caso, la disminución es de 41.2% en el número de homicidios diarios promedio, mientras que en septiembre de 2024 se registraron 7.13 homicidios diarios en promedio. En agosto esta cifra fue de 4.1. En la siguiente gráfica, por favor, podemos ver el comportamiento de este delito en el Estado de México, también toda la línea de agosto de 2024 a agosto de 2025. Si comparamos el inicio de la administración contra agosto que acaba de concluir, hubo una disminución de 41.2%, se pasó de 6.63 homicidios en septiembre del año pasado a 3.9 homicidios promedio en agosto de 2025. La siguiente gráfica muestra, en este caso, la evolución que ha tenido este delito en el estado de Sinaloa, como es de todos conocidos. En septiembre de 2024 hubo un incremento significativo en el número de homicidios dolosos. Sin embargo, desde entonces, podemos ver que desde junio hay una tendencia de 2 meses con reducción, que es de 44.4%. De hecho, destaca que este agosto, que cerró con un promedio de 3.84 homicidios diario promedio, es el más bajo desde septiembre del año pasado. Por otro lado, la siguiente, por favor. En cuanto a los delitos de alto impacto, esta gráfica muestra la tendencia a nivel nacional de agosto de 2024 a agosto de 2025. Como se puede ver en la lámina, entre septiembre y octubre de 2024 se tuvo un ligero incremento. Sin embargo, vemos en el resto del tiempo una tendencia sostenida a la baja y podemos reportar una disminución de 21% en los delitos de alto impacto, pasando de 603.6 delitos de alto impacto que se registraban en promedio al día en septiembre a 477 delitos durante este agosto. Además de todo el periodo analizado, también señalar que agosto es el mes más bajo de estos 11 meses. Ahora bien, cuando analizamos el comportamiento anual que han tenido los delitos de alto impacto, también se observa una tendencia a la baja. Si comparamos los últimos 8 años, podemos ver en la lámina que en 2018 el promedio diario de delitos era de 969.4, mientras que en agosto de 2025, el promedio de este 2025, es de 527.8, lo cual representa una disminución de 45.6%. En la siguiente lámina podemos ver los datos ahora de robo de vehículo con violencia a nivel nacional, esto desagregado de forma mensual, también con una tendencia claramente a la baja en los últimos meses. Si comparamos septiembre de 2024, cuando se registraron 134.9 delitos en promedio, contra agosto de 2025, en donde se registraron 93.9 delitos de robo de vehículo con violencia, hay una disminución de 30% en este periodo, en este delito. La siguiente gráfica, por favor. En esta podemos observar los datos de robo a transportista con violencia a nivel nacional en el último año también. Observamos una tendencia a la baja con una disminución del 29% en este delito de septiembre de 2024 a agosto de 2025. Y finalmente, la siguiente, por favor. En esta les presentamos, como siempre, también una comparación
en el comportamiento de los delitos de alto impacto en todo el país, comparando los primeros 8 meses del 2019 contra los primeros 8 meses de este 2025. Vemos prácticamente que todos los delitos tienen una disminución, a excepción de extorsión, que también, como hemos informado en ocasiones anteriores, se debe también a una que se está incentivando la denuncia. Ya el secretario García Harfuch dará información al respecto. En este caso, el feminicidio disminuyó 29.2%, las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron 28.7%, el secuestro disminuyó 70% y el total de robos con violencia disminuyó 48.6%. De mi parte es todo en cuanto al informe de incidencia delictiva con corte a agosto de 2025. Como saben, en los próximos días todos estos datos, las bases de datos y desagregados estarán disponibles para su consulta en la página del Secretariado Ejecutivo. Muchas gracias. Permiso, Presidenta. Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos. Buenos días a mis compañeros y compañeras del Gabinete de Seguridad. Hoy presentaremos los resultados del trabajo coordinado en el eje de atención a las causas de la Estrategia Nacional de Seguridad. Les compartimos que en este periodo tuvimos una amplia participación de la población en las actividades desarrolladas por todas las dependencias e instituciones del Gobierno de México y los gobiernos estatales y municipales. Como ha instruido nuestra presidenta, fomentamos actividades deportivas para contribuir al desarrollo de nuestros jóvenes, su interacción social, integración en sus comunidades y su salud física y mental. En el mes de agosto, 33,177 niñas, niños y adolescentes de todo el país conformaron equipos de fútbol que compitieron en 144 torneos. Felicitamos la participación en este deporte de conjunto que conecta con el mundo y que es otra forma de construir paz y promover la inclusión social. Reconocemos también a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por la realización de 113 ferias de empleo en todo el país durante el mes de agosto. Decirle, Presidenta, que 33,522 personas jóvenes recibieron con entusiasmo la oferta laboral de la iniciativa privada e instituciones públicas como la Guardia Nacional y el Servicio de Protección Federal. Para saber de voz de las familias las necesidades de sus integrantes y su comunidad, continuamos con las visitas casa por casa. A la fecha hemos llegado a más de 167,300 personas. Nuestras ferias de paz responden a las necesidades identificadas en estos recorridos. A la fecha hemos realizado 296. Y dependencias de los 3 órdenes de gobierno acercamos programas, trámites y servicios a la población, con quien realizamos actividades lúdicas, culturales y deportivas. Los comités de paz son un mecanismo para impulsar los proyectos que requieren las comunidades, vecinas y vecinos proactivos en favor del bienestar común. Han conformado 280 comités. Decirle, Presidenta, que ya sumamos 278 espacios recuperados. Cada vez más personas se incorporan a proyectos comunitarios para embellecer sus colonias o barrios, apropiarse de estos y realizar actividades culturales, deportivas, artísticas o de esparcimiento. Con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, se iniciaron 15 proyectos de obras comunitarias en Salamanca, Celaya y León, en Guanajuato, así como en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Cajeme, Sonora. Los comités de vecinas y vecinos eligieron al representante de la comunidad para el seguimiento de los trabajos.
Del 30 de agosto al 6 de septiembre, en Chiapas, realizamos acciones en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional para mejorar las condiciones de vida y recuperar el libre tránsito de las familias de la localidad en frontera con Malapa. Y en coordinación con el gobierno de Chiapas se entregaron víveres en hogares y se difundieron los programas del gobierno de México. Además se brindaron servicios médicos, cortes de cabello y actividades recreativas para niñas y niños. En el marco del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha, atendemos a las comunidades indígenas de Santa Fe de la Laguna, Huáncito, Pichátaro y San Ángel Surumucapio. Y en consenso con sus representantes comunitarios, acercamos programas y servicios a través de nuestras ferias con respeto a su dignidad, identidad y autonomía. Y con la convicción de que las causas que originan la violencia se atienden en el territorio, las 32 mesas de paz estatales y 266 regionales continúan el trabajo permanente en las comunidades a través de 4.959 jornadas por la paz. Impulsamos actividades deportivas, ferias de salud para mujeres y personas mayores, reforestación de áreas verdes, pláticas por la paz y contra las adicciones. Y en coordinación con la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría del Buen Gobierno, la Secretaría de Bienestar, Aduanas, el INDEP, el SAT y Guardia Nacional, así como en autoridades estatales y municipales, seguimos visitando las comunidades más pobres y alejadas con el Tianguis del Bienestar. Entregamos a la población enseres domésticos, telas, ropa, artículos de primera necesidad, nuevos, gratuitos, que fueron decomisados en aduanas. Y del 25 al 30 de agosto visitamos los municipios General Heliodoro Castillo y Quelchultenango en la montaña de Guerrero. Con este programa se han beneficiado a más de 48,000 familias de 19 municipios y en los estados de Guerrero y Oaxaca, devolviendo lo que por derecho les corresponde. Nuestro agradecimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional, también a la Iglesia Católica que nos presta los atrios, con quienes coordinamos el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, que ha realizado ya en 29 entidades. El día de ayer iniciamos en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Invitamos a la población a participar. Y del 10 de enero a la fecha se han canjeado por dinero en efectivo y de manera totalmente anónima un total de 5,890 armas de fuego, de las cuales 1,760 fueron armas largas, 3,492 armas cortas, 638 granadas, así como cartuchos y cargadores. También promovemos la cultura de paz y la resolución de conflictos a través del diálogo entre niñas, niños y adolescentes con el intercambio de juguetes bélicos por juguetes educativos. A la fecha hemos canjeado más de 5,000 objetos. Con los esfuerzos coordinados de las dependencias de los 3 órdenes de gobierno, ha sido posible brindar 3,454,000 atenciones a 2,240,000 personas. Nuestro agradecimiento a todas las secretarías, dependencias federales, estatales y municipales por su contribución. Y como lo ha señalado nuestra presidenta, vamos bien y vamos a ir mejor. Seguiremos trabajando en beneficio de todas y todos. Muchas gracias por su atención y gracias que nos permiten servirles. Gracias. La Estrategia Nacional para atender las causas que generan la violencia acerca servicios y programas a mujeres en municipios prioritarios del país. El Gobierno de México, en colaboración con autoridades estatales y municipales, instala ferias de paz en plazas públicas, donde se brinda atención médica y psicológica, así como asesorías jurídicas y contra las violencias.
Está súper bien que hagan este tipo de programas o ayudan mucho a la comunidad y pues está muy bien, la verdad. Con anticipación, servidores públicos invitan a la población, casa por casa, para que acudan a las ferias. Bajo la coordinación de la Secretaría de Gobernación, 37 dependencias federales informan sobre programas de bienestar, educación, fomento y capacitación para el empleo a mujeres y hombres. También se promueve una sana convivencia entre los habitantes de las comunidades a través de activaciones físicas, pláticas para una vida libre de adicciones, eventos culturales, lúdicos y literarios, así como torneos deportivos. Como parte de la estrategia, se desarrollan jornadas por la paz, en donde se imparten pláticas y talleres, entre otras actividades. La ciudadanía, junto con autoridades, se reúnen en comités de paz y asambleas vecinales para acordar obras de mejoramiento urbano, entre estas, senderos de paz. Muy bien, porque este parque estaba muy abandonado y ahorita este parque ya quedó limpio, sí. Que sigan impartiendo estos programas porque es para la mejoría de toda nuestra comunidad. Con Sí al Desarme, Sí a la Paz, se colocan carpas en atrios de iglesias para el intercambio voluntario y anónimo de armas de fuego a cambio de dinero en efectivo. Y los niños y las niñas canjean juguetes bélicos por educativos. Por eso, atender las causas es hablar de derechos para todas y todos, con énfasis en la justicia para las mujeres. Les animo a atender las causas que generan la violencia, en todos lados, en las familias, en la comunidad, en las colonias, en nuestro país entero. Abrazar la bandera de la paz, no solo con las manos, sino con los actos. A educar para la convivencia, a sembrar esperanza. Muy buenos días, con su permiso, señora presidenta. Vamos a informar los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad a 11 meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En esta administración, la presidenta ha impulsado acciones para mejorar la coordinación entre las instituciones que conforman el Gabinete de Seguridad y los estados de la República, con el fin de ser más eficientes, reducir la criminalidad y combatir la impunidad. El trabajo conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Secretaría de Gobernación, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia han permitido desarticular redes criminales, detener objetivos prioritarios, ejecutar órdenes judiciales, además de afectar las estructuras financieras de grupos delictivos con los aseguramientos realizados. En las últimas 2 semanas se han detenido a 1.600 personas por delitos de alto impacto. Se aseguraron 552 armas de fuego y más de 5 toneladas de drogas. Se inhabilitaron 53 laboratorios para la producción de metanfetaminas. Asimismo, del 1 de octubre del 2024 al 8 de septiembre del 2025, más de 32.400 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto. Más de 16,000 armas de fuego y 245 toneladas de droga, entre ellas más de 3.600.000 pastillas de fentanilo. En 22 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado 1.400 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina. Con esto se ha evitado que millones de dosis de droga lleguen a las calles y que cientos de millones de pesos lleguen al crimen organizado. Con esto se detiene el ingreso para evitar la corrupción, la compra de más armas e impedir el reclutamiento de jóvenes. En lo que va de la administración, se han asegurado también alrededor de 47 toneladas de cocaína en alto mar por parte de la Secretaría de Marina. Estas acciones han tenido un efecto directo en la reducción de la violencia, reflejado en un descenso del 32% en los homicidios dolosos, como ya lo dijo la maestra Marcela Figueroa. En los últimos 15 días fueron detenidos operadores de organizaciones delictivas y personas vinculadas con homicidio, tráfico de droga, extorsión, cobro de piso, corrupción y contrabando de combustible. En representación del Gabinete de Seguridad, voy a señalar algunos de los casos más relevantes de los últimos 15 días.
En 2 acciones realizadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron detenidos 2 integrantes de Cártel del Pacífico con 2 kilos de fentanilo en pastillas y 1 kilo de cocaína. Además, se detuvo un hombre de nacionalidad estadounidense en posesión de 8 armas de fuego, cargadores y cientos de cartuchos, así como un vehículo. Gracias a la colaboración de Defensa, Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad, con la Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se realizaron operativos conjuntos en los municipios de Ecatepec, Tecámac, Coacalco y Melchor Ocampo, donde fueron detenidas 23 personas relacionadas con grupos delictivos que operan en la entidad, a quienes se les aseguró armamento y dosis de droga. Uno de los detenidos es identificado como Rubén N., alias El Tío, principal generador de violencia en la zona. En Acapulco también se llevaron a cabo 2 operativos en coordinación con autoridades locales, donde fue detenido Gabriel N., quien cuenta con una orden de extradición al estar relacionado con un feminicidio, robo y disponer de forma indebida de recursos y valores de los clientes de las instituciones de crédito. También fue detenido René N., alias El Cubano, identificado como objetivo prioritario para la Fiscalía del Estado de Guerrero, integrante del grupo delictivo Los Rusos, relacionado con homicidios, venta de narcóticos, así como extorsiones. En San Luis Potosí fue detenido un sujeto en posesión de 395 kilos de metanfetamina, con una afectación económica a la delincuencia organizada de 107 millones de pesos. En Tabasco destaca la detención de Giovanni N., alias El Gordo, operador de esta célula delictiva llamada La Barredora, además de Narciso N., identificado como responsable de 4 homicidios ocurridos en el municipio de Centla. Durante su detención se rescataron a 7 menores de edad a quienes había sustraído, los cuales hoy se encuentran a salvo. Resultado del reforzamiento a la seguridad en el estado de Sinaloa, en el último mes fueron detenidas 95 personas, 292 armas de fuego, 109,000 cartuchos y más de 27 toneladas de droga, entre ellas 72 kilos y cerca de 83,000 pastillas de fentanilo. También se desmantelaron en Sinaloa 8 laboratorios para la elaboración de metanfetaminas. Entre las acciones realizadas en los últimos 15 días en esta entidad, destacan 2 operativos a cargo del Ejército y de Guardia Nacional en Culiacán, donde fueron detenidas 8 personas responsables de una agresión a las autoridades, entre ellas Leonel N., a quienes se le relaciona con un grupo delictivo. En estas acciones se aseguraron 40 armas largas, incluyendo un fusil Barrett y una ametralladora, más de 2,000 cartuchos, equipo táctico, cargadores, 150 kilos de metanfetamina y 80 litros de metanfetamina líquida. En operativos realizados en Mazatlán y Culiacán, fueron también detenidas otras 12 personas vinculadas con diferentes facciones en disputa en la entidad. Se aseguraron también 12 armas largas, 5 armas cortas, cargadores y cartuchos. Como parte de la política de cero tolerancia a la corrupción instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum y resultado de trabajos de investigación del Gabinete de Seguridad, tras el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Tampico, Tamaulipas, en el mes de marzo, fueron detenidas en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz 15 personas, entre las que se encontraban empresarios y algunos servidores públicos relacionadas con el mercado ilícito de combustible, como se informó el domingo en conferencia de prensa. La investigación sigue en curso para detener a todos los involucrados en este delito y no habrá impunidad. Reconocemos el trabajo comprometido que ha realizado por muchos años los hombres y las mujeres de la Secretaría de Marina para brindar seguridad a nuestro país y reiteramos que el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de la institución, como los mismos resultados antes mencionados lo reflejan. Asimismo, como parte de las acciones para combatir el robo de hidrocarburo, se realizaron cateos y despliegues operativos en los últimos 15 días en Querétaro, Sonora y Tabasco, donde se aseguraron 441,000 litros de hidrocarburo, así como 21 tractocamiones, 7 vehículos, 3 autotanques, 8 cisternas, 15 bombas y un montacargas, además de la detención de personas vinculadas con estos hechos. El 6 de julio, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión. Se recibieron 43,682 llamadas de extorsión al número telefónico 089. El 72%, es decir, 31,411 llamadas, fueron extorsiones no consumadas, gracias al acompañamiento en tiempo real de los operadores.
8,000 fueron denuncias de números que intentaron extorsionar y el 10%, es decir, 4,263 llamadas, fueron para reportar extorsiones consumadas, que aportaron datos suficientes para iniciar una carpeta de investigación. Gracias a la población que confió en realizar su denuncia en el 089, se iniciaron 1,436 carpetas de investigación por las fiscalías en los estados. La coordinación entre las autoridades del Gabinete de Seguridad y los estados de la República ha permitido detener a 239 personas por el delito de extorsión en 19 entidades federativas, en el periodo del 6 de julio al 3 de septiembre. Entre las acciones más recientes en estos 15 días relacionadas con este delito, destacan las siguientes. En Acapulco, Guerrero, personal de la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a 2 personas vinculadas con homicidio y cobro de piso a comerciantes. En Chalco, Estado de México, elementos del Ejército localizaron a un menor de edad que fue víctima de secuestro virtual y evitaron que se realizara el pago por el presunto secuestro. En Puebla, elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron a Julio N., líder de una célula delictiva relacionada con extorsiones, agresiones armadas, ejecuciones, narcomenudeo y colocación de mantas para intimidar a integrantes de grupos rivales. Muchas gracias. Con su permiso. Desde octubre de 2024, el Gobierno de México dio un impulso decidido hacia la construcción de un país más seguro, mediante la Estrategia Nacional de Seguridad. Hoy, con la ejecución de sus 4 ejes, se han conseguido resultados históricos que sientan las bases para el desarrollo de un México más próspero. Los resultados son claros y el trabajo conjunto arroja una cifra histórica en la disminución de homicidios en nuestro país, ya que de septiembre de 2024 a agosto de 2025, los homicidios dolosos disminuyeron 32%, lo que significa 27 víctimas menos de homicidios diarios. El mes de agosto de este año es el mes de agosto con el menor número de homicidios desde el año 2015. Además, se presentaron disminuciones muy relevantes en los homicidios dolosos, en entidades como Guanajuato, de febrero a agosto de 2025 en un 56%. En Baja California, de agosto de 2024 a agosto de este año, con un 41%. Y en el Estado de México, en el mismo periodo del 41.2%. También en Sinaloa, de junio a agosto de este año, se redujo en un 44%. Esto se traduce en mayor confianza y tranquilidad de las personas. Pero más aún, la seguridad también fortalece la confianza internacional en México. Uno de los datos en donde se ve reflejada esta tendencia es la ocupación hotelera, la que tuvo un incremento de casi 1 millón de turistas nacionales e internacionales en el periodo vacacional del 14 de julio al 31 de agosto de 2025, con respecto al mismo periodo del año anterior. En el mismo periodo vacacional, la derrama económica que generó el turismo es evidencia de la convicción, gusto y seguridad que tienen los extranjeros por visitar México, la cual llegó a 829,000 millones de pesos, con un incremento del 6.3% respecto al verano 2024. Desde el inicio de la administración, otra de las premisas de la Presidenta de México ha sido la seguridad en carreteras, por lo que se implementó la estrategia BALAM para garantizar la protección al transporte y fortalecer el desarrollo económico del país. Además, se dio un impulso con la estrategia Cero Robos al Autotransporte, puesta en marcha a partir del 9 de julio de 2025, obteniendo de manera conjunta los siguientes resultados: 306 detenidos y 1.502 vehículos recuperados. Estas 2 estrategias han logrado condiciones más seguras para el autotransporte en las carreteras de México, que ha permitido una reducción de los robos en los tramos México-Querétaro en un 50%, México-Puebla en 54% y Mazatlán-Culiacán en 27%. El combate a la corrupción y la impunidad es piedra angular para el Gobierno de la República,
La semana pasada se llevó a cabo un operativo histórico contra el mercado ilícito de combustible. A partir del aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en marzo de este año en el puerto de Tampico, se desarrollaron labores de investigación con la colaboración de todas las áreas tácticas y de inteligencia del Gabinete de Seguridad, lo que permitió desarticular una compleja estructura criminal que operaba mediante el uso de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible, en la que estaban implicados empresarios, empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos. Como resultado, mediante operativos coordinados en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México, se ejecutaron órdenes de aprehensión contra 14 personas involucradas. Estos resultados son patente del firme compromiso del Gobierno de México con la seguridad y el bienestar de la población. Con acciones coordinadas y la participación de la sociedad, nuestro país avanza con pasos firmes hacia un futuro en paz, con más oportunidades y esperanza para todas y todos. Gobierno de México. Pon la gráfica de homicidios. De septiembre de 2024, nosotros recuerden entramos el 1 de octubre, septiembre del 2024, que tuvo en promedio 86.9, más bien que tuvo 86.9 homicidios diarios en promedio, agosto tiene 59.2. Lo que representa la siguiente: 27 homicidios diarios menos. En agosto, 27 personas menos perdieron la vida por homicidio doloso respecto a septiembre del 2024. Una felicitación al Gabinete de Seguridad y el trabajo diario de todas y de todos. Muy importante esta reducción. Adelante, vamos. A ver, ayer te quedaste, Arturo. Gracias.